Yo soy Lori Spells, bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy os voy a contar la historia sobre la última bruja que fue condenada o sentenciada a morir en la hoguera en Andalucía, pero no por ser la última, fue la condena más piadosa. Así que si quieres saber un poquito más sobre la vida olvidada de esta gran y pobre mujer, ya sabes lo que tienes que hacer. Prepara incienso o aceite esencial, prepara tu bebida favorita, ponte cómodo porque empezamos. María de los Dolores López nació en Sevilla en el siglo XVIII y la fecha de su nacimiento es desconocida. María nació en una familia que estaba muy bien relacionada con el clero y se sabe que su hermano era sacerdote y que su hermana era miembro del convento de las Carmelitas Descalzas. Se sabe que María tenía fama de ser muy rebelde desde bien pequeña e incluso a la edad de 4 años se dice de ella que aprendió a leer y a escribir por su propia mano, es decir, ella solita. Más adelante, cuando María creció un poco y cumplió 12 añitos, se quedó ciega, no se sabe por qué. Y después de esto se fue a vivir con su confesor como su concubina, ya que, como ella decía, le calentaba la cama todas las noches. Su confesor, cabe decir que era un cura. La familia de María realmente no vio un gran inconveniente en que ella se fuese a vivir con este confesor y tampoco le importó mucho su ceguera, ya que pensaban que podía dedicarse a la música o a cualquier otro aspecto artístico relacionado con la música. Así que les pareció bien que María se fuese con este cura a vivir. Su fama empezó a crecer por los dones de vidente que se le asignaban y por su belleza. De hecho, tal fue la leyenda de esta mujer en su momento que llegó a otras tierras, como por ejemplo Inglaterra o Francia, donde se decía de ella que era una mujer ciega pero hermosa y joven y que de haber nacido allí o en otra tierra, su sensualidad habría tenido gran valía. María vivió con su confesor barra amante hasta la muerte de este. Su renombre fue creciendo alrededor de las visiones y las profecías que ella tenía. Y poco después de la muerte de su confesor, María entró al convento de las Carmelitas como organista, pero más tarde fue expulsada del convento por los dones que ésta poseía y que no ocultaba. De nuevo, María buscó un nuevo confesor y conoció a un cura en Lucena, cerca de Córdoba, y allí creció y aumentó de nuevo su fama. De ella se decía que no solo hacía profecías, sino que también hablaba sola con un ángel personal de la guarda y que asimismo llegó a hablar con la Virgen y el Niño Jesús, a quien llamaba con un apelativo cariñoso como Tiñosito. Asimismo, también se decía que ella preparaba ungüentos y brebajes milagrosos y que era capaz de poner huevos por sí misma. Por último, también se decía que ella podía ver aún sin ojos, es decir, aún estando ciega, se decía que podía ver, y la consideraban a la par una santa y una bruja, además de una mujer tremendamente inteligente y por ende peligrosa. Después de un tiempo con su segundo confesor barra amante, este confesor fue encarcelado y acusado de actitudes poco pudorosas y poco después fue enviado a un convento de la provincia a modo de condena, vamos, como si ese convento fuese una cárcel. María, sin embargo, regresó a Sevilla y siguió comportándose como hasta entonces. Continuó en Sevilla 12 años más, escandalizando a algunos y maravillando a otros con sus dones, los cuales la mantenían o sustentaban con regalos, comida, etc. Otros la consideraban una bestia sensual y peligrosamente activa sexualmente. Incluso dentro de este grupo estaban los sacerdotes que después se sabe compartían su cama con ella. En julio de 1779, uno de sus amantes, cura, confesó y la delató ante la Inquisición, cosa que aligeró la pena de este hombre al confesar. Muchos vecinos dieron testimonios en masa contra ella y las descripciones de los autos hacían hincapié en la maldad de María y en su fealdad. Cosa que es bastante curiosa porque algo de lo que más fama tenía era de ser una mujer tremendamente bella. En fin.
María por aquel entonces no tendría más de 30 años y la Inquisición la torturó durante la friolera de 2 jodidos años. Y aún así no consiguieron que María flaqueara en ningún momento. Nunca reconoció las acusaciones. Ella basaba su defensa en que a los 4 años el cielo le había favorecido con poderes especiales y que eso le permitió aprender a leer y a escribir por sí misma. También contó que a cambio de su ceguera y de todas las flagelaciones, ayunos y demás cosas a las que se sometía, la Virgen María había accedido por sí sola a ser su amiga. Después de esto, las torturas fueron compaginadas y alternadas con charlas con teólogos, como por ejemplo Fray Diego de Cádiz, el cual le dedicó la friolera de 2 meses enteros sin interrupción. Pero aquel hombre que conseguía hacer llorar a más de 40.000 personas en una sola plaza con un solo sermón, tampoco pudo con María ni consiguió arrancarle ninguna confesión que ella no quisiese dar. Como nada era efectivo, la amenazaron con torturas peores e incluso con la deshonra de la familia, a lo que María respondió que le daba exactamente igual porque su familia nunca la había querido ni se había preocupado de ella. El día 22 de agosto de 1781 fue condenada a garrote vil y a la hoguera, es decir, a matarla en garrote vil y a arrojar sus restos a la hoguera. Para quien no lo sepa, el garrote vil, os lo dejo por aquí, era un tipo de tortura muy, pero que muy salvaje, era horrible, y el cual consistía en sentarte en una silla en la cual se te agarraba la cabeza al respaldo de la silla, también se te agarraba el cuello con una placa pequeña de hierro, y por detrás de la silla había una especie de sacacorchos que iban girando por la parte trasera hasta llegar a tu nuca y atravesarla poco a poco. O sea, ya os podéis imaginar qué pedazo de tortura horrible. Esta condena no pareció asustar mucho a María y pasó los siguientes 2 días de vida que le quedaban encerrada en la capilla de la prisión, rezando, hablando con la Virgen, etc. La pasearon el día de la condena vestida de blanco y junto a ella un fraile le decía a todo aquel que la miraba que rezase por su alma. Leyeron la condena ante el pueblo y el padre Teodomiro Díaz de la Vega sermoneó al pueblo para que el pueblo viera y fueran testigos de la gran piedad de la Inquisición y de los grandes esfuerzos que hacían para llevar por el buen camino y por el sendero recto a mujeres desviadas como María. Entonces María se rebeló y se dice que empezó a gritar, a protestar y a soltar herejía, pero sin embargo, el padre Vega la amenazó con un crucifijo y empezó a gritar mucho más fuerte que ella, continuando así su sermón. Una vez que acabó y que María empezó a aproximarse, empezaron a llevarla hacia Garrote Vil, es decir, hacia la plaza. Ella vio la hoguera y se quebró y empezó a llorar. Y cuando llegó a la plaza de San Francisco, donde estaba esa pila enorme ardiendo, ella pidió a gritos ser confesada. Con esto ganó algunas horas, alrededor de 3 horas, y consiguió que rebajasen su tortura, o al menos eso se cuenta, pero no fue verdad, porque en los autos de fe consta y hay contradicciones, ya que unos dicen que murió ahorcada y no a garrote vil y que después quemaron sus restos, y sin embargo en el auto de fe consta que ella fue muerta, o sea que ella murió mediante la tortura del garrote vil y sus restos fueron arrojados a la hoguera, tardando un total de 9 horas en consumirse. María falleció el 24 de agosto de 1781, torturada hasta la muerte en garrote vil y quemada en la hoguera sus restos, como ya he dicho. Finalmente, en el auto de fe se cuenta como acusación herejía por el movimiento de los flagelantes, de brujería, de herejía, de proposiciones indecentes, entre otras acusaciones. En resumen, a mi parecer, María fue una mujer muy, pero que muy inteligente, la cual aprendió a leer y a escribir con tan solo 4 añitos por ella sola, que tenía una enorme belleza que contrarrestaba con su ceguera y que no se privó de amar, que ayudó a incontables vecinos, los cuales por miedo a la Inquisición, por supuesto, más tarde la traicionaron. Y una vez más somos testigos de la crueldad que se ejercía contra las mujeres y también hombres, por supuesto, pero sobre todo hacia las mujeres pudientes, inteligentes o que nacieron adelantadas a su tiempo. Tristemente, este caso acabó muy mal. Creo que ha sido de los peores que he leído
básicamente por los 2 años de tortura a los que se le sometió a esta mujer, porque tenemos que tener en cuenta que no solo eran torturas las que se le hacían, y las cuales no voy a describir porque creo que son bastante horribles y ya se me quedó bastante mal el cuerpo al leerlo. 2 años de tortura, 2 años de interrogatorio, 2 años de avasallamiento contra ella. Y sin embargo, como no consiguieron sacar nada que la inculpase, como no confesó, aún así, y por esto precisamente, la condenaron a morir de una forma terriblemente cruel. Pero terriblemente cruel. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo un poquito escabroso, un final bastante triste, no es como el final que han tenido otras señoras, pero nos queda testimonio, pues como ya he dicho una vez más, de la crueldad que se podía llegar a vivir en esos tiempos. Así que si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, dale a like porque eso me ayuda muchísimo. Si no te ha gustado dale dislike porque aquí todas las opiniones, mientras sean con respeto, son bienvenidas. Y pues para la semana que viene seguramente, si encuentre mucha más información sobre el caso que estaba leyendo, que ya os conté, os traiga otro vídeo sobre eso, y si no, os traigo el vídeo que os había prometido sobre una de las facciones celtas más interesantes que puede haber, las druidesas. Así que sin más, yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Namaste.